Solamente diga amén. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Está listo? Amén. Dice así la palabra de Dios: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos les limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Señor, ayúdanos a discernir y entender tu palabra, que es viva y es eficaz. Que la palabra pueda penetrar profundamente en nuestros corazones, en nuestra mente y aún a la médula de nuestros huesos. Haz los cambios, Señor, necesarios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Sabe que cuando venimos y escuchamos la palabra, la Biblia nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Dice, la fe viene por oír y el oír por la palabra. Así es que cada vez que nosotros escuchamos la palabra, nuestra fe se fortalece. Y, por ejemplo, está bien, por ejemplo, cuando la palabra penetra al corazón del ser humano, el corazón es transformado, el corazón es cambiado, es quitado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne. El corazón del ser humano, en el corazón es el asiento de las emociones. La Biblia dice, porque algunos pueden pensar que es el espíritu humano es el aliento de vida, el corazón es el asiento de las emociones y es parte del alma. Por eso en Proverbios el proverbista dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tus emociones, guarda tus pensamientos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses también nos enseña que nosotros somos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espíritu, el aliento que Dios nos da. Alma, pensamientos, emociones, voluntad, y cuerpo, lo físico. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 nos dice: sea santificado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Ahora, en esta escritura de Ezequiel nos dice que primeramente Él nos va a limpiar. Si usted está anotando, ponga como punto número 1 la limpieza que Dios hace en nosotros. ¿De qué nos limpia? Nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Y hay dos formas como Dios nos limpia. Una de ellas es a través de la palabra y otra es a través de la sangre del Cordero. Amén. Segundo, dice que va a poner un corazón nuevo. ¿Por qué va a poner un corazón nuevo? Porque el corazón del hombre es un corazón engañoso y corrompido. La Biblia enseña que el corazón del hombre y la mujer que no ha sido regenerada por Cristo o regenerado por Cristo es un corazón perverso, es un corazón malo, es un corazón que tiende de continuo a hacer cosas que no son correctas. Es por ello que Dios primero prometió a través de Ezequiel limpiarnos con agua pura
y el agua pura es la palabra que nos limpia, y ahorita lo vamos a ver el apoyo bíblico. Segundo, prometió quitar un corazón de carne, un corazón de piedra y poner un corazón sensible. ¿Sabe? Cuando el hombre no tiene un corazón nuevo, es un hombre o una mujer endurecido. Endurecido. Y esa dureza del corazón lleva al hombre a cometer todo tipo de pecados, porque el corazón del hombre está corrompido, el corazón del hombre está endurecido y va a hacer cosas que no convienen. La Biblia enseña que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, del corazón salen las fornicaciones. No es que le podemos echar solamente la culpa al diablo, ¿verdad? Porque a veces decimos que fue el diablo el que me llevó al adulterio. ¿Sabes? Fue tu corazón. Dice, cuando alguien cometa un pecado, no culpe a Dios de ese pecado ni de esa tentación, porque Dios no tienta a nadie, sino el hombre es seducido de su propio corazón, de su propia concupiscencia, esa tendencia natural del ser humano. Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. ¿Por qué estoy predicando acerca de esto? El miércoles pasado hablamos acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Pero usted y yo no vamos a poder tener la plenitud del Espíritu Santo si primero no somos lavados con la sangre del Cordero y con el agua de la palabra. Nuestro ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, debe ser lavado, debe ser limpiado de toda contaminación. Génesis capítulo 6, en el verso número 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Todo designio de los pensamientos del corazón. Ahora vemos que aquí en el corazón hay pensamientos. Porque usted me puede argumentar, pastor, usted está equivocado, el pensamiento está en la mente. Déjeme decirle que sí, en el intelecto, el pensamiento humano, pero en el corazón hay pensamientos también. Y últimamente y recientemente los científicos han encontrado que el corazón tiene pensamientos. Y la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Y no lo voy a discutir porque sería necio al discutir con Dios. Si la Biblia me dice que el corazón tiene designios y pensamientos, y que esos designios y pensamientos del hombre que no ha sido lavado por el agua pura y no ha sido regenerado por la palabra y no ha sido limpiado por la sangre, va a ser un corazón que de continuo va a tender a lo malo y no a lo bueno. Dice aquí que Dios vio en el corazón y en los pensamientos y en los designios del hombre que solamente estaba de continuo a lo malo. Si tú todavía no has sido lavado por el agua pura de la palabra, no has sido regenerado, tu pensamiento y tu corazón es un pensamiento perverso, malo. Y esa es la tendencia natural. Por eso el Señor prometió primeramente lavarnos, limpiarnos. Podemos justificarnos y decirnos que no hay pecado, pero la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, primera de Juan, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no habita en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Entonces tenemos que entender que hay pecado en nosotros. Hemos pecado a veces de pensamiento, con palabras, con acciones, con actitudes, de omisión al no hacer lo correcto. Y esos pecados nos separan de Dios, y Dios ha prometido limpiarnos.
Y dice en el verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Sabe? Cuando el hombre toma decisiones incorrectas, a Dios le duele. Pero Dios permite que el hombre tome sus decisiones. Las decisiones del hombre que están tomadas conforme a un corazón inicuo, perverso, lo van a llevar a la muerte. Ayer compartía yo con algunos varones en un grupo que tenemos de casa, que por cierto, varones, todo el que quiera está invitado. Es un grupo donde nos reunimos para simplemente compartir la palabra, estar ahí conviviendo. Pero yo les hablaba acerca de las decisiones que tomamos y que las tomamos en base a nuestro corazón y no en base al corazón de Dios. Y cuando Dios llamó a Abraham, con Abraham se vino su sobrino, Lot. Y como Dios había llamado a Abraham, Dios bendijo a Abraham de tal manera que sus ganados, sus ovejas y todo lo que Abraham tenía prospera. Cuando Dios te llama, te mueve, Dios te prospera. Amén. Cuando Dios te llama, Dios te mueve, Dios te prospera. Tú no necesitas buscar prosperidad, ni te necesitas buscarla, porque dice que el bien y la misericordia te va a alcanzar, te va a seguir. Y como Abraham era un hombre llamado por Dios, obedeció a Dios, la bendición estaba sobre Abraham y estaba sobre todo lo que Abraham tenía, incluyendo a Lot. Lot ve que sus ganados crecen y los pastores empieza a ver contienda, y Lot decide separarse de Abraham. Y toma la mejor tierra a un lado del Jordán, y poco a poco dice la Biblia que sus tiendas se fueron acercando hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y usted conoce la historia, no la vamos a ver hoy. Lot terminó dentro de una ciudad perversa. Y hoy vivimos nosotros en medio de una ciudad perversa, en medio de un pueblo perverso, de labios inmundos. La gente es perversa, la gente es inicua. Y nosotros estamos en medio de un pueblo así. ¿Qué podemos hacer, pastor? Tenemos que clamar diariamente de rodillas y pedirle a Dios que nos dé un corazón conforme a su corazón para poder ministrar a esa gente. La gente de Sodoma era una ciudad próspera, bendecida, donde había mucha abundancia. Y sabe, cuando hay abundancia, también hay holgura. La misma abundancia hizo que los hombres de Sodoma se pervirtieran. Y Lot, siendo un hombre justo, vivía en medio de un pueblo perverso. Así es que Abraham intercede por Lot. Lot, por la misericordia de Dios, es tomado, pero Dios le da una palabra a Lot. Y hace tiempo yo escuché esta palabra y nunca se me ha olvidado. La escuché por boca de una sierva de Dios que le dijo a Lot: escapa por tu vida, sube al monte y no voltees para atrás. Amén. Escapa por tu vida, sube al monte, hablando de la oración, y no voltees para atrás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay atrás? Atrás hay dolor, atrás hay soledad, atrás hay depresión, hay tristeza, atrás hay perversión. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que seguir el camino y no voltear, no estar volteando para atrás. Las cosas viejas ya pasaron, ni siquiera debemos acordarnos, si ya pasó, ya pasó. Ya no lo vamos a resolver, Cristo ya nos limpió, Cristo ya nos lavó y nos sigue lavando con su sangre. Amén. Hemos sido lavados por su sangre, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Lot tomó una mala decisión: apartarse de Abraham, el hombre de fe. Le digo una cosa: cada vez que usted vaya a tomar una decisión, consulte a Dios. Pregúntele a Dios si Dios quiere que haga tal cual cosa. Y déjese guiar por Él. Déjese gobernar por Él. Porque si usted toma una decisión en base a su corazón, en base a sus pensamientos, usted o yo nos podemos equivocar. Y podemos poco a poco estarnos apartando del Dios vivo. Lot
llegó a Sodoma no fue en un día ni dos, fue poco a poco. Una persona no llega al adulterio en un día, es poco a poco. Una persona no llega a la perversión en un día, es poco a poco. Poco a poco el corazón se va desviando. Y por eso es tan importante pedirle a Dios que ponga en nosotros un nuevo corazón, conforme a su corazón, que quite el corazón de piedra. Cuando Dios le dijo a Moisés, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué entonces Moisés permitió dar carta de divorcio? Jesús le dice, por la dureza del corazón. ¿Sabe? Un corazón endurecido dice, a mí no me importa. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo que a mí me agrada. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero le digo una cosa, no es lo que nosotros queramos. Si diariamente doblamos rodillas y le decimos al Señor, hágase tu voluntad. Parte de la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Eso quiere decir, me rindo, me humillo ante ti, Señor. Así es que el corazón humano, el corazón del hombre es de continuo, tiende a la perversión, tiende a la maldad, y por eso es que necesitamos diariamente estar sujetos al Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Regrese ahí mismo a Ezequiel. Lo primero que Dios hace para empezar una transformación en nosotros es limpiarnos. Limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Si está ahí, solamente dígame. Segunda de Corintios 7, 1. Dice así la palabra, así que amados, qué hermoso nos dice el Señor, ¿verdad? Amados, presto que tenemos tales promesas, esto quiere decir que vamos a ir con Él. ¿Qué nos dice la palabra? Limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Pastor, ¿cómo me puedo yo limpiar? Él prometió limpiarnos con agua pura, y el agua es la palabra. Nos limpiamos a través de la palabra del Señor. Amén. Es la manera como el Señor poco a poco nos va limpiando. Amén. En Isaías capítulo 1, verso 16, la Biblia nos dice, lavaos y limpiaos, o sea, lávate, límpiate, quita la iniquidad. La iniquidad es la tendencia del corazón hacia lo malo. Quita la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos y deja de hacer lo malo. O sea, implica acciones. No es solamente, ok, Cristo ya me limpió, ok, qué hermoso, pero qué importante, si Cristo ya me limpió, yo dejo de hacer lo malo. Amén. Porque la obra de limpieza la hizo Cristo. Pero nosotros tenemos que dar pasos de fe y dejar de hacer lo malo. Jeremías capítulo 4, verso 14, dice la palabra, lava tu corazón de maldad.
Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, y se dirige hacia el pueblo de Dios en Jerusalén para que sea salva. Está hablando a la ciudad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está hablando de nuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que esos pensamientos inicuos o malos sigan ahí en tu mente? Porque el pensamiento es un pecado también. La Biblia enseña que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, si yo dejo y entretengo malos pensamientos, yo no puedo evitar que un pensamiento venga a mi mente, pero sí puedo evitar que haga un nido ahí en la mente. O sea, entretener un pensamiento. Dice, ¿hasta cuándo vas a permitir los pensamientos inicuos o de iniquidad? ¿Hasta cuándo? Porque a lo mejor nadie conoce tus pensamientos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, tenemos que sacar esos pensamientos de ahí. Hechos 22:16. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate. Aquí ya nos está dando un paso de fe que es el bautismo del agua. Lávate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados. No es que el bautismo te limpia, es la acción de la fe. Creer en Jesucristo y dejar que Cristo, a través del agua pura de la palabra, nos lave, nos limpie. Estamos hablando acerca de que Dios va a limpiarnos, o nos está limpiando para poner un corazón nuevo, para poner un espíritu nuevo y para poner su espíritu. Son 4 cosas diferentes. Lavarnos con el agua, poner un corazón nuevo, poner un espíritu nuevo. Note en Ezequiel que es con E minúscula, es el espíritu humano. Y por último, poner su Espíritu Santo en nosotros. 4 acciones, 4 pasos. Estamos en el primero. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Si está conmigo, diga amén. Es el verso 21. Dice así. Así que si alguno se limpia, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, o sea, para poder ser un instrumento del Señor, o sea, útil, primero se tiene que limpiar. Amén. Si usted va a tomar un cafecito, ¿verdad? No va a tomar el cafecito con una taza sucia, ¿verdad? ¿Qué hace con la taza? Con el vasito, ¿verdad? Lo limpia, lo lava bien con jaboncito, que esté bien limpiecito para poderlo utilizar. Igualmente, Dios nos limpia primero para podernos utilizar. Ahora dice, si alguno se limpia de estas cosas, no dice, pero ahí en el 14 dice, ¿qué cosas? Recuérdales, está hablando a los obreros. ¿Cuántos obreros del Señor habemos aquí, verdad? No con títulos, no, obreros. Un obrero es un trabajador del Señor, fiel. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras,
Amén. Dios no quiere personas contenciosas, peleoneras, pleitistas, que estemos peleando por una cosa o por otra, o discutiendo aún de la misma Biblia. Si alguien tiene una idea equivocada de la Biblia, que Dios lo bendiga y lo ayude. Nosotros no vamos a discutir. Amén. Si alguno dice no contiendas, no pelees sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿De qué nos serviría a nosotros estar discutiendo una doctrina bíblica, peleando por un versículo? Más bien debemos amarnos, perdonarnos, no contender, porque no aprovecha para nada. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso sí nos debe de preocupar, que podamos ser instrumento y que la palabra la podamos usar correctamente. Amén. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Estamos hablando de dos personajes que estaban predicando algo incorrecto, y que lo único que estaba produciendo era que gente se desviara de la fe sana. Hoy en día tenemos tantas doctrinas diversas, erróneas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la doctrina es falsa, pastor? Es muy sencillo. Cuando a los cajeros del banco les enseñan a distinguir los billetes verdaderos, no los falsos. Y cuando ven un falso, dicen esto es falso. No necesita, porque billetes falsos hay muchos. Pero cuando vemos algo que es verdadero y vemos algo falso, esto es falso. Y no me va a engañar una doctrina falsa porque yo conozco la doctrina verdadera. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos diariamente, leamos diariamente, meditemos diariamente en la palabra. Y si no entendemos algo, pedir discernimiento. Señor, ayúdame a entender esta escritura. Se desviaron, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sabe? El Señor sabe quiénes son ovejas. El Señor sabe quiénes son cabras. El Señor sabe quiénes son lobos. El Señor sabe quiénes son mulas. El Señor sabe quiénes son caballos. Dios sabe, Dios conoce el corazón. Espero que seamos ovejas, no seamos caballos. Dice, no seas como el caballo. El salmista dice, o como la mula, que no tiene entendimiento. La mula es terca. El caballo no atiende el freno o la rienda del jinete. El jinete es el espíritu que está en nosotros. Nosotros debemos ser dóciles a la guianza del Espíritu y no ser tercos, no ser obstinados. El Señor sabe y conoce los corazones. Dice, pero, verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, ahora sí el verso, si alguno se limpia, ¿de qué nos debemos de limpiar? Pues ya nos dijo el Señor, nos debemos de limpiar ¿de qué? De toda contienda, de andar discutiendo la palabra, limpiarnos de toda vana palabrería, limpiarnos de toda contaminación de espíritu o de carne, de todo chisme, contienda, pleito, celos, envidia, fornicación, adulterio, todo eso nos debemos de limpiar, porque si no nos limpiamos, entonces no nos puede usar el Señor, no podemos estar bien.
Verso 22 nos dice, huye también, o sea, incluyendo esto, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Cuando habla de pasiones juveniles está hablando de deseo hacia el ámbito sexual, ¿verdad? Y se huye de estas pasiones. Y no es que la sexualidad es mala, sino es perfecta cuando es dentro de el vínculo matrimonial. Dios así lo diseñó. Huye, dice, y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Sabe? La necedad engendra contienda. Una persona necia va a ser una persona contenciosa. Y el Señor nos pide que nosotros no nos enredemos con ese tipo de personas necias, contenciosas. Más bien que nos apartemos de esas personas necias. Porque si no vamos a ser necios nosotros también. Al contender por una escritura, al contender por algo que no tiene sentido. Abraham dice que hubo contienda entre los pastores y Abraham le dijo a Lot, escoge la mejor tierra, no voy a pelear por la tierra. Que las ovejas, escoge las mejores ovejas, llévatelas. ¿Sabe? Dios le dijo a Abraham, la tierra y las ovejas te las di a ti. Y Dios se las regresó a Abraham, junto con Lot también. Amén. Así es que nosotros no contendemos, que alguien quiere, quiere contender, que sea contencioso. Pero nosotros no vamos a contender. Porque entonces caeríamos en la necedad misma. El siervo del Señor, diga conmigo, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ahora dígalo así en esta forma. Yo no debo de ser peleonero, no debo de pelear. Dígale a su vecino, ahí te hablan. A veces como que nos gusta así pelear, ¿verdad? Nos gusta ponernos los guantes. ¿Sabe qué? Si alguien quiere pelear, que haya un loco y no dos. Déjelo que pelee solito. Amén. Y usted no contienda, porque dice que el siervo, si usted es un siervo o una sierva de Dios, no pelee. No pelee, lo que es suyo es suyo. Amén. Lo que Dios le dio nadie se lo va a quitar. Amén. Y lo que no es de usted y se lo quita, pues entonces es Dios quien se lo está llevando. Pues tiene un propósito. Nosotros nomás no contienda. Está bien. Toma lo que tú quieras. Está bien, llévalo. Dios te bendiga y adelante, vamos adelante. Amén. Hay veces cuando hay pleitos así, oye, que yo quiero, ok, está bien, llévatelo. Pero también quiero, llévatelo. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted suelta, Dios lo bendice y lo llena y lo prospera porque el siervo de Dios dice que no debe contender, sino debe ser amable. ¿Cómo debe ser un creyente, un siervo, una sierva? Amable. ¿Con quién debe ser amable? Con todos, hermano. Con todos. Hasta con el que le recoge la basura. Debe ser amable. Para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo debemos corregir a los que se oponen? Con mansedumbre, no peleando. ¿Sabes qué? Esto no es así, no es correcto. Con mansedumbre. Y si la persona quiere seguir en el error, que siga en el error. Dios se encargará, no se preocupe. Dios se encarga de corregir a los indisciplinados, a los contenciosos, a los peleoneros. Dios se encarga. Usted ni se preocupe. Déjeselos al Señor. El Señor se encarga de, meter en cintura. Si no es que también ya algunos de nosotros ya lo ha hecho el Señor con nosotros. Porque quizá, dice la Biblia, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad.
En Cristo está encerrado todas las riquezas de la gloria de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir a Dios Padre si no es a través de Jesucristo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Así es que tal vez las personas que se van a oponer, tal vez va a haber personas que van a contender, pero usted y yo no vamos a contender. Porque usted es un siervo o una sierva de Dios. Amén. Santiago capítulo 4, verso 8. Santiago 4, verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú te acercas a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Tú te acercas, Él se acerca a ti. Amén. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Qué es el doble ánimo? Que un día quieres y otro día no quieres. Un día andas bien animado, quieres predicar hasta el pastor y el otro día ya no quieres saber nada de la iglesia. Eso es doble ánimo. Un día estás bien, otro día estás... Ese es el doble ánimo. Dice, límpiate de todo eso. Que tu sí sea sí. Si tú has decidido seguir a Jesucristo, síguelo, sírvelo. El resto de los días que te quedan, toma la decisión. Voy a seguir a Cristo. Voy a servirlo. Voy a buscarlo. Donde quiera que esté, desde cualquier trinchera, lo voy a hacer. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, ¿qué hace? Se purifica. O sea, si alguien espera por la resurrección, debe estarse limpiando continuamente. Debe estarse preparando para la venida del Señor, porque el Señor va a recoger una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, una iglesia limpia por la sangre del Cordero, con vestiduras blancas. Así es que si usted y yo estamos esperando irnos, tenemos que estarnos limpiando de toda contaminación. Si alguno tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos capítulo 9. Y tenga en referencia a Efesios 5:26. Primero vamos a leer Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice ahí, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Amén. ¿Qué limpia nuestra conciencia? La sangre de Cristo. Y Efesios capítulo 5, 26, dice así la palabra, para santificarla habiéndola purificado, está hablando de la tarea del esposo con la esposa, en el lavamiento del agua por la palabra. Como un esposo santifica a la esposa a través de la palabra. El esposo tiene que ministrar la palabra a la esposa para que la esposa sea limpiada. Algunos piensan que la esposa es así porque es así, pero
la responsabilidad de que la esposa esté limpia es del esposo. O sea, nosotros como varones tenemos que ministrar la palabra a la esposa. Dice ahí en mismo Efesios 5:25, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. ¿Cómo? A través del lavamiento. ¿Cómo? A través de la palabra. O sea, la palabra es la manera como va limpiando el corazón humano. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo no puedo tener comunión con los hermanos de la iglesia si yo ando caminando mal con Dios. Y luego voy a empezar a decir que todos son hipócritas, que todos son falsos, que todos son esto, que todos son lo otro, porque yo me quiero justificar mi pecado y quiero seguir viviendo en pecado, y por eso no puedo tener comunión. Pero dice: si confesamos nuestros pecados, si andamos en luz como Él tenemos comunión. O sea, cuando yo ando en comunión con Dios y ando en luz en la palabra, entonces deseo tener comunión con los hermanos de la iglesia. Me caen bien los hermanos de la iglesia, pero cuando yo ando en pecado, todos me caen gordos, ¿verdad? Y todos están mal, y todos son hipócritas, y todos, pero la realidad es mi corazón. Amén. Ahora, estamos hablando de la primera acción que vimos en Ezequiel. Dice: voy a esparcir agua para limpiarlos. Ahora, si Dios ya lo hizo a través del sacrificio de Cristo, pero usted tiene que desearlo. Dios no lo va a limpiar si usted no quiere limpiarse. Es como el que no se quiere bañar, ¿verdad? Pues aunque tú le digas: oye, estaría bueno que te bañaras así, pues, al rato. Y no se mete a bañar. Y batalla uno con ciertos a veces personajes, ¿verdad?, para meterlos a bañar. Batalla uno, un poquito, ¿verdad? Ándale y ya le ponen la toalla y el jabón y el champú y todo. Y se da vueltas y se da vueltas, se da vuelta y no se mete. Entonces, para que alguien quiera limpiarse, necesita que tenga el deseo de limpiarse. Amén. En Salmo 19, verso 12, dice así la palabra: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabe? A veces nosotros no entendemos nuestros errores y no pensamos que estamos mal, más bien pensamos que somos casi la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que somos la mejor persona, pero la realidad es que eres perverso, y hay contaminación, hay pecado, y por eso dice: ¿quién podrá entender? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados que están ahí en lo profundo del corazón y que necesitan ser limpiados, pero primero tienes que pedirle a Dios: Señor, muéstrame esos pecados para que yo me pueda limpiar. Salmo 51:2, el salmista dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Amén. ¿Qué dice el salmista? Lávame. O sea, él tiene el deseo de ser lavado. Lávame más, límpiame. El verso 7 del mismo Salmo 51: purifícame con hisopo. El hisopo es una hierba como de un arbusto que se utilizaba para, con una varita, mojarla en la sangre de los animales y a través de la sangre, con el hisopo, limpiar. Está hablando de purificación por medio de la sangre. Cuando dice hisopo, el hisopo solamente es la pequeña pelucita de la planta que se usaba para mojarla en la sangre y rociarla en los sacerdotes o en las personas para limpiar. Cuando está diciendo límpiame, purifícame con hisopo, está clamando la sangre del cordero.
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe? La única manera que usted y yo vamos a podernos limpiar es a través de dos formas. Una, a través del agua, que es la palabra, y a través de la sangre, que es la sangre de Cristo. Salmo 79, 9. Salmo 79, 9 dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Gloria a Cristo. Y por último, Juan 13, 9. Aunque no he terminado, es solamente el primer punto que estamos viendo de esa porción, pero que quisiera detener aquí, ¿verdad? Juan capítulo 13, verso 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Se recuerde, Pedro era bien exagerado, ¿verdad? El Señor le dijo: quiero solamente lavar los pies. ¿Por qué? Porque dice: ustedes ya están limpios. Cuando habla en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra. O sea, la palabra ya nos ha limpiado, pero nos contaminamos. Los pies habla del mundo donde andamos, ¿verdad? Nos contaminamos. Por eso dice: límpiate de toda contaminación de espíritu o de carne. Y a veces nos contaminamos con actitudes. Si usted se junta con un chismoso, pues se va a contaminar con el chisme. Si usted se junta con un enojón, pues se va a contaminar con el enojón. Usted al rato va a andar igual, también enojón. Si usted se junta con un iracundo, pues al rato va a andar igual, en ira. Si usted se junta con un pleitista, al rato va a andar echando pleito, usted también. Se contamina, eso es contaminación del alma, del corazón, de las actitudes. Usted se junta con un sabio, se va a hacer sabio. Usted se junta con un adorador de Cristo, se va a volver un adorador del Señor Jesucristo. Usted se junta con un hombre fiel, pues usted también va a ser fiel. Usted se junta con un hombre o una mujer que ama a Dios con todo el corazón, usted va a ser un hombre y una mujer que ama a Dios con todo el corazón. Todo se transfiere, lo bueno y lo malo. Y debemos a veces discernir, ¿verdad? Cuando alguien está en una actitud que no es una actitud sana y nosotros participamos en eso, pues nos contaminamos. Así es que el Señor lo quiere a usted limpio. Amén. Pastor, ¿cómo me limpio? Tiene las herramientas: la palabra y la sangre del Cordero. La palabra y la sangre del Cordero. Pero tiene que reconocer que está sucio. Ese es el primer paso, ¿verdad? Porque puede decir: no, pues yo estoy bien, no tengo pecado. Vengamos ante el Señor. Tome unos minutos para poner todo pecado, toda carga al Señor, decirle: si hay algo en su corazón, pídale a Dios que le limpie. Pídale al Señor, dígaselo con todo su corazón. Tal vez pueden ser actitudes en su corazón de contienda o de pleito, de chisme, pensamientos tal vez de adulterio, de fornicación, pensamientos de destrucción. Pídaselo al Señor, dígale al Señor, olvide los demás, cierre sus ojos, concéntrese, usted y Dios. Olvide al que está al lado, solamente concéntrese usted con el Señor. Y si le distraen las cosas acá al frente, cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar con Dios. Usted a solas con Él, hable con Dios. Hable con Él. Ábrale el corazón. Si usted no sabe cómo hacerlo, yo le puedo guiar, pero use sus palabras. Dígale: Señor,
Perdona mis pecados, Señor. Dígaselo. Perdona mis pecados. Perdona mis iniquidades, Señor. Aún pecados que me son ocultos, Señor. Sean pensamientos, sean palabras, sean actitudes incorrectas. Pecados de omisión, cuando sé hacer lo bueno y no lo hago, Señor. Limpia mi corazón, limpia mis manos, limpia mis pies con tu sangre, Señor. Y que el agua de tu palabra todos los días, Señor, me lave. Lávame de mi maldad, límpiame de mis pecados, Señor. Porque yo reconozco que he pecado contra ti, Señor. Reconozco mi maldad, Señor. Reconozco mi pecado, mi iniquidad. Purifícanos, Señor, como iglesia. Lávanos, Señor. Que podamos ser una iglesia viva. Que podamos ser una iglesia viva, Señor. Avivada con el fuego y la pasión de tu Espíritu Santo. Entréguele todo a Dios, entrégueselo. Si son pensamientos, si son actitudes, pídale perdón. Si ha tenido una mala actitud para con alguien de su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, cualquiera que sea, enojo, ira, contienda, pídale perdón. Dígale: Señor, ya no quiero ser contencioso, iracundo, peleonero. Ya no quiero ser hipócrita, quiero ser sincero contigo, Señor. Límpiame, Señor. Lávame, Señor. De toda maldad, Señor. De toda maldad, de toda iniquidad, Señor.